¿vale? ¿Qué es el fracaso? El fracaso muchos lo pueden interpretar de diferentes maneras. Cada quien tiene su forma muy independiente de qué es el fracaso. Es un concepto personal. No ganar, equivocarse, tomar decisiones que te conduzcan a consecuencias que no son las que tú estás buscando. Al final, lo que importa, lo que buscamos siempre es aprender de todo eso que nos ha sucedido, la resiliencia, convertirnos en alguien mejor de lo que ya fuimos en función con base en estos errores. Dentro del negocio del desarrollo inmobiliario hay dos errores que son bastante marcados en la experiencia que tenemos, dos errores que cuestan dinero y obviamente traen consecuencias que al final del día se ven reflejadas en dinero. Primero, es entender cuáles son las responsabilidades del desarrollador inmobiliario, cuáles son las figuras que participan dentro del negocio del desarrollo inmobiliario. Estas que están viendo en pantalla son las principales figuras que van a interactuar en todo el negocio. El desarrollador, constructor, inversionista, el vendedor, el diseñador y, por supuesto, muchos de los que son ahorita partícipes de este bloque. Las personas encargadas del desarrollo urbano. Cada una de ellas tiene particularidades, funciones y entregables muy específicos. En la experiencia nos ha tocado muchos constructores que se les hace muy sencillo, creen que es muy fácil, como tienen la experiencia del 50% del negocio que es la construcción. Bueno, ya tengo mi constructora, puedo ser desarrollador. Son negocios totalmente independientes. Lo mismo, vendedores que creen que porque generan el flujo de la lana, los inmuebles, la comercialización, el marketing, pueden convertirse en desarrolladores. Hay un abismo de diferencia en estas 6 figuras. Lo importante es aprender a reconocerlas y entender cómo funciona. El desarrollador, su principal objetivo siempre van a ser las utilidades. Él va a ser el orquestador de todo este negocio. No se va a bajar a revisar los números generadores, no se va a poner a vender departamentos, a mostrar el departamento per se. Su objetivo siempre va a ser de armarse de un buen equipo, marcarle hitos y dentro de estos hitos generar actividades para poderlas lograr. Él va a ser el gerente del proyecto. Voy a ser muy reiterativo con este punto de hacerles entender que es el responsable de las utilidades y no perdernos, como ha sucedido con varios compañeros, tengo mi constructora, pues yo voy a cuidar los pesos y los centavos y voy a recoger los clavitos y voy a lijar el acero, etcétera. Eso no es función de ustedes. Tendrán que designar a alguien dentro de su equipo o dentro de los brazos como empresas para que así los puedan apoyar. Entendiendo cuál es tu figura y tu responsabilidad a partir de que decides convertirte en desarrollador inmobiliario, créanme, va a cambiar por completo la perspectiva del negocio y va a comenzar a ser rentable. Hemos visto muchísimos casos de constructores que se enfocan precisamente en lo que es fuerte, la construcción, y los hemos visto tronar terriblemente por no entender este principal error. ¿Cuáles son las figuras del negocio del desarrollo inmobiliario? La otra figura, igual, entendiendo sus capacidades, sus alcances y sus objetivos, es el constructor. El constructor, sí, per se, se va a encargar primero de entregar en tiempo y forma el producto al cual fue asignado. El constructor, de igual manera, se va a encargar de optimizar los tiempos, los sistemas constructivos, y es más una función técnica. Él sí se encargará de elaborar algunos sistemas para que comiencen a trabajar y lograr los objetivos. Esa es la principal función del constructor. Es una limitación técnica, ¿de acuerdo? Nada que ver con el tema de organización general. El inversionista. El inversionista, hay dos tipos de inversionista. Aquel que mete su lana
y se olvida. Simplemente espera su retorno, que por lo menos debe ser de un 20% anual, o aquel inversionista que dice, yo tengo la lana, quiero armar un proyecto, pero necesito de alguien que me apoye a generar o a desarrollar estos proyectos. Esto sí, entendiendo perfectamente que él tiene el recurso económico, pero no tiene el conocimiento. Se tendrá que apoyar de constructores, de desarrolladores, que sí tienen el conocimiento para poder llevar a cabo todos estos objetivos. Al final, el inversionista lo que le importa es la lana, que su dinero se ponga a trabajar y genere un retorno. Dentro de las experiencias que hemos tenido, hemos contado con inversionistas los cuales tienen conocimiento de arquitectura, tienen conocimientos de construcción, inclusive tienen conocimientos de diseño y han querido intervenir estas figuras para generar el negocio del desarrollo inmobiliario y ha sido catastrófico de igual manera su intervención porque no entienden, no llegan a separar estas necesidades muy particulares de cada uno de ellos. El vendedor pues es justamente la persona que retroalimenta, la que le mete la gasolina al negocio. Sin ventas no tenemos negocio. Pero no quiere decir que por mucho vender o por vender muy bien o vender en buen tiempo, se va a generar mejor el negocio. Hay otros factores que van a intervenir dentro de este negocio que es el desarrollo. Y esta parte que es sumamente importante y la que a muchos de ustedes les atañe. Ustedes conocen de normatividad, instrumentación, leyes, normas, etcétera. Saben de su aplicación y saben una parte muy importante, obtener el mayor potencial a un terreno. Pero eso de igual manera no significa que sea lo único, que sea lo que se necesite para generar un proyecto de desarrollo inmobiliario. Se necesita esta parte, pero se necesita con la colaboración de los otros participantes, de aquellos que van a necesitar que se lleve a cabo todo el proyecto en su totalidad. La gerencia del proyecto, que va a estar a cargo del desarrollador, tiene que componerse desde un inicio por todos y cada uno de los participantes. Estas figuras que tenemos aquí son figuras que pueden ser personas físicas, gente de tu misma empresa, o personas morales, subcontratar a empresas para las que te apoyen. Justamente en esta gráfica ustedes pueden ir viendo cuál tendría que ser por lo menos un esquema básico de cómo se debería comportar el negocio del desarrollo inmobiliario en un organigrama. El inversionista, en teoría, no tendría que intervenir a excepción de que eso fuera la contratación. El gerente de proyectos, en su momento, podrá tener algunos instrumentos de comunicación entre cada uno de las figuras, el legal y contable, el desarrollo urbano, la gerencia de construcción, las ventas y la gerencia de diseño. Pero siempre el gerente de diseño, el gerente de proyecto, perdón, es quien va a estar coordinando al resto de los participantes. De alguna manera el inversionista no tendría que intervenir y si interviene, repito, tendría que ser desde un inicio con cláusulas establecidas de hasta dónde. Esto porque nos ha sucedido muchísimo casos donde gente, constructores, vendedores, diseñadores y también especialistas en desarrollo urbano que se quieren meter a armar el negocio, nos contratan, pero al final no son los mismos objetivos, no son las mismas funciones y se tiene que conocer del tema. Por eso es que la gerencia de proyecto, a través del desarrollador, con esta responsabilidad que es bien clara, las utilidades, la gerencia de proyecto siempre va a estar buscando que si tú prometiste utilidades del 20, tendrás que generar utilidades del 22%, porque es dinero que en ti se está confiando y tú lo tendrás que regresar. ¿Cuál es el tema aquí? Siempre el tema es, desde un inicio, organízate con los participantes. Como desarrollador, no eres todólogo. Ya sea que quieras pasar de constructor a desarrollador, de
auxiliar de la administración, a desarrollador, etcétera, tú quieras dar ese cambio para ser desarrollador, debes de estar consciente de esto. Tú no eres todólogo ni tienes la necesidad de saber de todo. ¿Cuál sí es tu necesidad? Conocer todo el camino completo, qué intervienen, cuáles son los posibles riesgos que te van a llegar a aparecer, para que con estos riesgos detectados puedas generar un plan de ataque. Y este plan de ataque lo vas a generar con la experiencia y el conocimiento de cada uno de ellos. ¿Qué sucede si no pago mis impuestos o si algún contratista de construcción no tiene el REPSE? ¿Qué ocurre si el proyecto, como fue concebido desde un inicio, no ha tenido las revisiones y no pasó por la supervisión específica de los que son los expertos en desarrollo urbano, normas, reglamentos? El proyecto se va a empezar a retrasar, no vamos a empezar a tener temas porque no se hizo esta interacción. Yo siempre les recomendamos en estas ponencias que generen una junta previa para que todos interactúen desde un inicio. Y por supuesto, el auxiliar de la administración interactúe desde el principio para que él sea uno de los mayores participantes, porque en función a su información es que se debe abonar lo siguiente. El segundo error que se llega a cometer es no entender el negocio. El negocio del desarrollo inmobiliario no es aritmético. Compro a 10, vendo a 12 y gano 2. Así no funciona. Un negocio de desarrollo inmobiliario por lo menos te va a llevar 2 años. El dinero que tú estás metiendo el día de hoy no va a tener el mismo valor dentro de 2 años. Van a cambiar muchísimo las condiciones y la rentabilidad, que es un concepto que tenemos que entender, no va a ser la misma. No es que si hoy meto 10 y dentro de 2 años me regresan 12, voy a ganar 2. Así no funciona. Lo que ustedes están viendo en pantalla son 4 de las funciones financieras más recurrentes. Con estas funciones financieras, ustedes van a poder detectar y entender si un negocio realmente va a funcionar o no, o qué tanto necesitamos hacer para que sí funcione. Acuérdense que el objetivo de este bloque es que ustedes lleguen a detectar los posibles riesgos, entenderlos, atacarlos y con las personas, específicamente con el conocimiento técnico, les ayuden a mitigarlos en la medida de lo posible. Lamentablemente muchos no se van a poder evitar, pero si tenemos un plan de ataque es muy distinto a que seamos reactivos. Solamente para que los entendamos y sin meternos muchísimo a ser específicos, voy a explicarles los 4. Flujo de efectivo, que no es otra cosa más que la diferencia entre las entradas y las salidas. Yo tengo unos ingresos, producto de la venta de los departamentos, y tengo una serie de gastos, producto de todo el armado de mi negocio. La diferencia entre estos dos se me llama flujo. Esto es el flujo de efectivo. La TIE, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, que es una tasa con la cual el Banco de México determina el valor de lo que te va a costar el dinero cuando tú solicites un crédito, ya sea un crédito puente principalmente para que tú puedas continuar con tu construcción o un crédito para financiamiento de cualquier otro de tus productos. Y de la misma forma, si tú necesitas flujo de efectivo, cualquier institución financiera te va a prestar siempre con esta tasa, TIE más. Actualmente la TIE está alrededor de 11.5, la pueden checar en Banco de México. Son TIE más 7, TIE más 8 o TIE más 10 en alguno de los casos, que da un aproximado del 22 al 23% anual. El valor presente neto. Esta parte es bien importante y aquí viene el tema fundamental para entender cómo funciona el negocio financieramente. Ustedes tienen hoy 50, 20, 30, N cantidad de pesos. No van a valer lo mismo dentro de 2 o 3 años, que es lo que normalmente tarda un proyecto de inversión inmobiliaria. Esto sigo siendo reiterativo y bien claro.
Por lo menos son 2 años lo que va a tardar desde que inicias con el proyecto hasta que lo terminas. Y en ese tiempo vas a recuperar tu dinero. Importancia del valor presente neto, que sea positivo, no importa el número, no importa el valor nominal, lo que importa es que sea positivo. Si es negativo, simplemente no funciona. Aquí vamos a poder ver cómo se calcula. Para entender cómo se calcula es con estas funciones. Tomamos tu inversión inicial, tu flujo, y lo vamos a dividir entre una tasa de actualización. Esta tasa de actualización lo que me va a decir es a qué valor, a qué porcentaje tengo que actualizar mi dinero para que cuando termine tu proyecto siga valiendo lo mismo o más. Valor presente neto debe ser positivo, no importa la determinación numérica. ¿En función a qué se hace positivo? A la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es con la que vamos a medir nuestra verdadera rentabilidad. La tasa de retorno es esta tasa de actualización para determinar que nuestro dinero dentro de 2 años va a valer lo mismo hoy. Traer a flujo presente nuestra lana. ¿Cuál es lo importante de la tasa interna de retorno y en qué nos tenemos que fijar? Que sea mayor a lo que nos está costando el dinero. Si hablamos del crédito puente, TIE más 7, estamos hablando de un 23%, la tasa interna de retorno debe ser mayor a 23, 24% para que valga la pena, y eso lo que nos está diciendo es, efectivamente, nuestro dinero va a valer más o lo mismo por lo menos dentro de 2 años. El objetivo de que ustedes conozcan estas 4 funciones es precisamente para que puedan determinar la viabilidad o no de un negocio. En función a estas tasas, ya veremos otros factores, ustedes pueden empezar a determinar si va a valer la pena entrar o no a ciertos esquemas. Por poner un ejemplo, como ustedes son en la mayoría el perfil de auxiliares de la administración, muchos lo que hacen es aportar su trabajo. Generan una pequeña participación o una participación grande dentro del proyecto, aportando sus servicios para que esto les genere rentabilidad. Una manera de medirlo es justamente con estas funciones financieras, entendiendo cómo se está gastando el dinero, si efectivamente en 2 años voy a tener el retorno que estoy esperando con la rentabilidad deseada, y lo vamos a poder medir con estas dos que son las principales. Repito, uno de los errores más grandes que se llegan a tener casi siempre es con los constructores, es esto de creer que se construye, se vende y la diferencia es la utilidad, lo cual es incorrecto. Inclusive me ha tocado algunos constructores que no quieren vender departamentos en preventa porque los van a vender baratos y se esperan hasta el final, ya cuando tienen prácticamente el desarrollo construido al 100%, para empezarlos a vender a precio lleno, porque obviamente las condiciones de precio por metro cuadrado cambian. Eso es un grave error porque aritméticamente están teniendo un buen negocio, financieramente están perdiendo, no hay manera. Un ejemplo es el que ustedes van a ver ahorita en pantalla. En el negocio 1 tienen un margen de 12,600,000, mientras que en el negocio 2 pues tienen un margen menor de 11,200,000. Si lo viéramos de manera aritmética, yo entraría al primer negocio, pero hay otra variable bien importante. Si ustedes ven en la parte de abajo, en las líneas azules, ahí pueden revisar que la TIR, la tasa interna de retorno, mientras que en el negocio 1, que es un margen alto aritmético, en el negocio 2 tenemos una tasa interna de retorno del 60%. ¿Qué quiere decir? Que aunque en el negocio 1 aritméticamente estoy ganando más, mi dinero no va a tener esa rentabilidad que yo estoy buscando, porque está pues prácticamente apenitas a lo que me está costando TIE más 7 o TIE más 5, el 23% de lo que hablábamos originalmente, que te va a costar un crédito bancario o un crédito puente para tu construcción. Mientras en el otro, algo se está haciendo
reduciendo el tiempo, financiando algunos gastos, generando algunas aportaciones. Hay muchos esquemas. Este negocio, aunque aritméticamente esté dando un menor retorno, el valor de mi dinero está siendo mucho mayor. Estos dos negocios, si los presentamos así, de manera específica a personas que quieran meter dinero con nosotros, al banco para solicitarles un crédito puente, van a revisar estos aspectos y en lo primero que se van a fijar, pues es en esto, en la tasa interna de retorno. Se irían, por supuesto, con el negocio 2. El negocio 1 se irían aquellas personas que no tienen el conocimiento financiero y del negocio. En el negocio 2 entrarían aquellas que ya tienen el conocimiento para poder evaluar este tipo de proyectos. Estos son los dos principales errores. Uno, no conocer las figuras que interactúan y mi responsabilidad como desarrollador, que mi responsabilidad siempre van a ser las utilidades. ¿Qué tendré que hacer para responder esas utilidades? Coordinar de forma adecuada, hacer planes de riesgo, ver el camino completo de dónde estoy para evitar no entregarle las utilidades a la gente que está confiando su dinero en mí. El 2 es que no es un negocio tradicional aritmético, es un negocio financiero que va a generar rentabilidades en función a cómo se administren los costos, cómo se vayan vendiendo y la cantidad de tiempo que yo voy a utilizar en mi proyecto. ¿De acuerdo? Son estos los dos principales errores que llegamos a encontrar en las personas que quieren migrar o quieren pasar a ser desarrolladores y no tienen el conocimiento previo.